Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí soportándome. Ay, Dios mío de mi vida, que me he ido de compras. Sí, me he ido de compras. Uy, me he gastado un pastizal. Pues como me digas, Toby, mirad dónde me he ido de compras. Ya lo sabéis porque está la miniatura, está el título y está todo. He ido de compras aquí a Mercapona. ¿Qué pollo entero aquí? Bueno, no sé yo. Las bolsas grandes y yo grande, esto está muy mal. Bueno, que lo que digo yo, que vamos con las capítulos. Vamos para adelante y vamos a hacer la review de los capítulos. Venga, una intro muy bonita y muy chula hecha por el amigo Hernán Pangía. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Señores míos, bueno, una consideración también. Cuando vayáis al Mercadona, si compráis un perfume y no os apetece, cuando vayáis a pasar por caja, decir que pedirles una bolsa de estas que no las cobran, pedírsela. Que se va al suelo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a disparar. Se quita la lazada y... bueno, aquí va a salir la capítulo Amaderata. Set aquí completo, total y absoluto. Precio de los sets, 9 euros. Precio de capítulo marino solo 7 euros. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues no lo sé, ¿vale? Porque lo que me interesa es el perfume y entonces esto, pues ya habéis visto, el perfume que lo tengo más que probado, Ojito, cuidado, que una cosa que yo haga aquí un unboxing, que lo saque, que guay que es todo, pero esto está probado ya, Vamos a ver. Este es capítulo amaderado, madera de cedro y cuero. ¿Qué es lo que lleva según esto? Pues lleva el gel de baño para el cuerpo serrano y luego lleva el aftershave, o sea, gel de baño, aftershave. ¿Qué pasa con todo esto? Que voy a hacer la aproximación y así pues os voy explicando mejor las cositas de qué es lo que va aquí en esta super caja que de verdad, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Total, para subirle 2 euros, porque es que la caja sola de capítulo marino cuesta 7, 9, estas de aquí. Por Dios, quiero la caja sola, no me interesa lo demás. Nénicos, vamos a darle candela a esta Eau de Toilette capítulo amaderado 200 mililitros, 9 euros con gel de baño y aftershave. Una cosa muy importante, antes de nada, mira, se me queda la mano toda blanca del foco. Una cosa muy importante, ojito, voy a hacer review del gel de baño. Aquí no se va a escapar nada, del gel de baño y del aftershave, pero lo voy a hacer en Cuidados Masculinos, que es el canal de Cosmética y Belleza, ¿ok? O sea, ojito, sí que lo voy a hacer, pero lo haré en el otro canal y una vez los teste bien, porque esto me tengo que dar yo un par de afeitaetes y frotaciones por el cuerpo para saber qué tal va. Y ver cómo va el temica con el perfume, la potencia que pueden coger y tal. Pero bueno, que a mí realmente lo que me va a interesar va a ser las prestaciones que tienen estos dos subproductos dentro de los capítulos. Entonces quede claro, sí voy a reseñar el aftershave o los aftershave y los geles de baño. Vamos, faltaba más, No los voy a tirar sin reseñar, no. Bueno, a lo que voy. Señores míos, notas totales y absolutas, las reales, porque me he puesto en contacto con RNB y me las han facilitado. Así que voy a empezar a disparar ya las notas. Bergamota, canela en rama y hojas de pimiento en la salida. Con un corazón de iris y cuero. Y un fondo de cedro, cashmere y ámbar. Bueno, señoras y señores, pues capítulo amaderado, aquí está tal cual y la verdad es que sí que huele a madera de cedro 100%. En la salida, consideración con respecto también a lo que es la caja, ya estáis viendo, cuidado porque la aproximación la he hecho y efectivamente pues ya estáis viendo que el formato es completamente rectangular. He hecho la consideración también de que voy a hacer el revisado de ambos dos subproductos, consideraciones aparte con respecto a lo que es el Eau de Toilette y cuesta muchísimo trabajo de sacar del plasticazo, así que hay que pegarle un buen tirón con ganas para poder sacar no los otros dos productos, pero sí el perfume que va ahí encastrado en el plasticazo que lleva, pero a gusto. Bueno, señores míos, a ver, el vaporizador, vamos a la consideración del vaporizador. Está bien, es un vaporizador que está correcto, es un vaporizador que, bien, tiene el aprobado más que de sobra, la verdad sea dicha. Aquí tampoco vamos a pedir mucho
mucho más, pero está muy bien, ¿eh? Permanece en suspensión, lo tengo ahí enfrente del foco, entonces veo lo que permanece más o menos. Se queda, sale muy bien lo que es la partícula, me gusta. No tiene el sobresaliente, lo siento, tampoco llega a un notable, ¿eh? Está en un 6. Vamos a darle un 6 y punto pelota. Bueno, vamos a ver, notas de salida. Sí que lleva bergamota, pero no es algo que sea too much. Es una bergamota que se siente, que está ahí, tienes un tonito cítrico, pero automáticamente lo que acompaña muy mucho es un tono verde. Pero un tono verde que ya de por sí va muy camuflado porque el cedro está zumbando fortísimo desde el principio hasta el final de la vida de este capítulo amaderado. En el corazón tenemos iris y cuero. Esto va a salir básicamente una vez que ya se va ejecutando el secado a partir de los 15 minutos más o menos, que ya está la fragancia mucho más asentada y entonces vamos a poder percibir que efectivamente, y aquí sí, el iris atalca. Y atalca sobre o bajo el cuero, ¿vale? Vamos a ir jugando, vamos a ir cambiándonos, que si no estar siempre en la misma postura es un poco aburrimiento, ¿vale? Entonces notamos que se va atalcando hacia el cuero, que es realmente lo que sucede. Tenemos un atalcamiento floral por el iris que da paso a una transición al cuero. Pero, vuelvo a repetir, como es capítulo amaderado y hace honor a todo eso, efectivamente seguimos sintiendo madera de cedro, pero a tope. Quede presente. Lo que es la hoja del pimiento en cuestión, pues tenemos ahí un tono verde, pero prácticamente yo creo que es imperceptible. Tengo que ser muy sincero. No siento ese verdor. Es como un verdor oscuro. No es un verdor fresco. Es más un verdor mucho más oscuro. No es un verdor para nada fresco, ¿eh? No es hoja recién cortada. No, es como un verdor. A ver, el ejemplo que podría dar del tipo de verdor que se consigue con esto, y que se me entienda porque no es lo mismo, pero las mujeres sobre todo lo van a entender y lo van a saber, porque si gustan de las flores, normalmente cuando pones el jarrón y dejas tus florecicas por ahí, si las dejas un par de días ahí, el agua del jarrón se queda verde, porque va cogiendo verdor, por supuesto, y se va poniendo verde, pero también tiene un aporte aromático. Pero sin llegar a oler mal ni nada de esto. O sea, no demos lugar a que esto huela mal. No, estoy diciendo que cuando se impregna el agua de, evidentemente, todo lo que van soltando las plantas, las flores que tenemos en ese jarrón, ese es el tono que vamos a tener aquí, ese tipo de verdor, ¿vale? Pero afinando el olfato. Ojito, no nos flipemos. Y luego sí, efectivamente, y como dice la firma, tenemos el cedro, pero es que es impepinable, o sea, es que se nota muchísimo, está la molécula on fire atizando, pero luego también nos comentan que lleva madera de cashmere, molécula sintética, pero el aporte que da esta madera es más fresco, es como una madera mucho más humedecida y no tan seca como el cedro. La madera de cedro, y además quien tenga esta fragancia sabe que es seca, porque además se huele a lápiz, huele a la mezcla del lápiz con el grafito, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces es eso, ese jueguecillo el que nos está haciendo aquí capítulo amaderado. Si bien efectivamente podemos pensar que gracias al ámbar se puede ir ambarando, pues no, no se ambara. De hecho, ni tan siquiera se endulza. Por eso la encuentro una fragancia que es muy masculina, muy viril y no tiene tonos dulces. Es que, aunque veamos que pone ámbar, y encontréis ámbar en la composición declarada, no se termina endulzando. Me encanta que sea así porque queda ahí muy bien puesto lo que es un tío, o sea, lo que debería ser un hombre, no tanto dulzor. Es muy masculina, es muy viril. Momentos donde usar este capítulo amaderado, pues la verdad es que puede ser hasta incluso usada por la noche a pesar de ser un eau de toilette. Está muy bien, puede jugar las noches, puede jugar perfectamente cualquier estación del año, y el frío y tanto el calor. Con el calor, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que es una fragancia que es muy clasicona porque el cedro está zumbando muy fuerte. Entonces con calor, dependiendo, ¿vale? Porque si es por la mañana, que siempre, aunque sean mañanas calurosas, y más aquí por ejemplo en Murcia que hace un calor que te mueres, o como bien sé en México que estamos compartiendo, hacen unos calores que son brutales. Entonces,
creo que si se utiliza por la mañana temprano, en verano, asfixiante, no pasa nada, porque siempre la temperatura está más baja. Pero conforme vaya subiendo la temperatura, quizás incluso pueda ser un pelín. Estoy hablando de un pelín, pues estamos hablando de uno de toilette, pero la verdad que el rendimiento está muy bien, porque a mí, por ejemplo, en piel me dura 8 horas, ¿vale? Pero estoy diciendo 8 horas, pero que las pasa, ¿vale? A mí en cuestión, este capítulo amaderado, me dura 8 horas pasándolas, ¿vale? Se queda a ras de piel, se queda perceptible y tenemos el aporte de la ropa. No se va, viene para quedarse, o sea, y luego entre medio tampoco, de verdad, no hace falta reaplicar. Si gustáis de reaplicar, perfecto. De todas formas, también entiendo que con el aporte que tenemos tanto del aftershave como del gel de baño, es más que suficiente para pasar 8 horas y 9 las que hagan falta, porque claro, tu piel ya está impregnada y está hidratada con todo esto. Llevas la cara impregnada del aftershave, que además no he probado. Vamos a verlo. A ver dónde dejo yo esto. Voy a hacer un poco de ruido, no quiero cortar, pero por ejemplo, venga, va. Vamos a ver. Claro, aunque esto voy a hacer el revisado. Este es el gel de baño. Mirad, el gel de baño voy a olerlo simplemente, ¿no? Porque me voy a pringar y paso. A ver qué textura. Va en gel transparente. Bueno, no me da así, la verdad que no me da olor, pero me interesa el aftershave. El aftershave sí que me interesa y voy a soltarlo a falta de probarlo. Estoy viendo aromáticamente cómo va. Y esto es blanco, ¿vale? Vamos a ver aquí. Pues es suavito, ¿eh? No, me pensaba, a ver. No, pues, ¡ostras! ¡Ostras, chiquitines! Pues ojito, cuidado, porque allá cuando os penséis que el aporte que va a dar precisamente el aftershave puede ser, pues voy a probar el gel. No huele a capítulo amaderado. No tiene el aroma de capítulo amaderado. A ver si yo ahora me pilla el COVID y se caerá al suelo, ¿eh? Se va a caer al suelo porque aquí tengo una liada que no veas. Pero me da igual, esto quiero que sea así porque veáis las cosas en directo sin cortar ni nada. Y este sí, bueno, otra vez el aftershave, no, este es el gel de baño. Vale, ¿tengo por aquí algún papel o algo para secarme? Sí, vale. ¡Ah! Ya he chorreado. Pero es que... A ver, el aftershave no huele como... Y esto tampoco. ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo por aquí algún papelito o algo. Ahí lo he visto antes y no sé dónde. Bueno, da igual, se está secando ya. Mira, no lleva mucho sulfato. No lleva sulfatos, ¿eh? O sea, no sé la composición, tendría que mirarlo. Ya lo miraré para hacer la review buena de la buena. Pero mirad, no me ha hecho ni espuma ni nada. No ha sacado espuma el gel de baño, ¿eh? No tiene aroma. Es súper neutro. No va a aportar absolutamente nada. Ya lo digo yo de principio. No va a aportar nada. Ni el uno ni la otra. A mí, digo yo que no tengo anosmia. De verdad, no tienen olor. Tiene un olor así como muy suavico a algo que no se sabe muy bien qué es, ¿eh? ¡Qué fuerte! Bueno, vale, pues nada, pues pasamos capítulo. Pasamos capítulo y... No he dicho que efectivamente vais a tener pues una estela y una proyección aproximada de 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 30 minutos. No creo que llegue a 45, pero sí 30 minutos. Estamos hablando de 2 metros, ¿eh? Ojito, cuidado, que no es ninguna tontería, aunque sea media hora. Pero son 2 metros. Se retrae y automáticamente la tenéis ya cerquita, pues 50 centímetros, ¿vale? 1 metro no, pero vamos, 50 centímetros, se queda así, se queda perceptible, se huele muy bien, se huele muy rico y no la vais a perder de vista ni de olfato. Esta se queda, ¿eh? Esta se queda. Bueno, vamos a ver, chiquitines, más cosas importantes en cuanto a las texturas olfativas. Y es que si a algo os puedo decir que pudiera recordar sin ser igual, porque no es igual y le falta pues mucha impronta, pero... Tenemos aquí efectivamente una Montana, una Graphite de Montana. O sea, quien no tenga Graphite de Montana, pues, y no la encuentre, pero está muy baratica, Graphite de Montana por unos 20 euros. Si llega, la podéis encontrar, 100 mililitros, sale perfecta. A ver, esta sería como la hermana pequeñita de la Graphite de Montana. Graphite es mucho más potente, tiene mucha más prestancia, Natalie Lawson detrás de todo esto. Aquí no, pero tenemos la textura del cedro zumbando muy fuerte. Es un muy buen ejemplo. Yo creo que si Natalie Lawson hubiese tenido que meter la nariz aquí, pues podrían pasar perfectamente por una fragancia de Lawson, porque ella, como ya siempre digo, trabaja las maderas como nadie. ¿Vale? Entonces, una referencia olfativa, no son iguales, ¿eh?
hago mucho inciso en esto. No son iguales, pero el cedro se nota una barbaridad aquí. Más, bueno, y en la otra, más todavía, que era lo que quería decir. Así que una referencia olfativa sería Graphite de Montana, que es una delicia, una maravilla. Y luego tendríamos esta, a un nivel muchísimo, muchísimo inferior, pero la chispa olfativa del cedro la tenéis con ella. Venga, vamos a la Fougère. Bueno, en fin, edades, es una fragancia mucho más madura. Aquí tenemos una fragancia que surge a partir de unos... A mí me gustaría... Esto me mola en un tío de 30 tacos, ¿eh? De 30 para arriba, está muy chulo. Quizás en una persona más joven me chirría. Pero bueno, para gustos los colores y vale 9 euros, ¿sabes? No nos vamos a poner en tonterías. Pero esto para un señor ya ahí, bien puesto, mola mucho. Los niños... Bueno, niños... Vamos a... la gente con una edad un poco inferior, ¿vale? A los 30 años, pueden optar a Capítulo Marino. O a la de DJ Mario también. Bueno, vamos a ver, creo que he salido muy mal de este lance. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¡Ah! ¡Cuidado! Cuidado, por favor, que me acaba de pasar. Ojito, cuidado con la arista del plástico, porque todo esto es un plástico que está revistiendo la botella. Puede cortaros. ¡Ojo! Porque he notado que me ha sesgado un pelín la piel. ¿Vale? No pasa nada, ¿eh? Pero tener cuidadete, porque es plástico los plásticos cortan. Igual que el papel corta como un demonio. O sea que... Vale, me dejo de rollos. Capítulo Fougère, ya mismo. Señores míos, capítulo Fougère. Así que sí, he ajustado un poco la cámara, pero que sabéis una cosa. O sea, es que cada vez me voy más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y es que el hidráulico de la silla está ya hecho polvo, pobrecito mío, tiene ya 4 años, y está pidiendo la jubilación. Pero se va a fastidiar aquí. No lo cambio. Bueno, señores, capítulo marino, ya lo sabemos, ya lo sabéis, el mismo formato, set, gel de baño, luego tenemos el aftershave y la botellica. Ahora, cuando termine la aproximación, vamos a hacer una cosita, que es lo mismo que he hecho antes. Vale, tenéis que pegar un buen tirón de lo que es el plástico para extraer la botella, 200 mililitros, todo muy verde, todo muy botánico, y un vaporizador, pues que funciona, pues exactamente igual que el anterior. Está bien, está correcto y perfecto. Tampoco hay que darle más vueltas. Un 6. Punto. Aquí la firma nos dice que es un Fougère oriental frutal. Y ahí lo dejo yo, ¿vale? Ahora, las notas de salida. Avellana, manzana, piña y notas acuosas. Muy bien hecho con lo de notas acuosas porque no son marinas, son acuosas, dulces. Corazón en lavanda, salvia y ciclamen. Ámbar, sándalo, vetiver, pachuli, musgo de roble en el fondo. Hoy que me dejaba yo algo, creo que he repetido algo también, pero bueno, da igual. Bueno, señores míos, esta fragancia sí que es más suave, o yo la encuentro mucho más suave, mucho más mañanera que efectivamente capítulo, iba a decir Fougère, capítulo amaderada. Bueno, pues aquí en este capítulo Fougère sí que efectivamente tenemos verdor. A mí, curiosamente, pues es la que menos me gusta. ¿Es una fragancia resultona? Sí. Es una fragancia que además yo creo que han jugado mucho la baza de intentar hacer algo vintage modernizado. Pero se me queda muy a caballo entre quiero y no puedo, ¿vale? Es la que menos me ha gustado, ¿eh? Ya se queda claro, que quede claro. Y es la que posiblemente pues menos use. Pero hay que poner las cosas en contexto. Es que para mí que le falta algo. Y encuentro que está muy subida en tono verde y poquito en frutas y piña. Y no, hubiese querido un poco más de punch en lo que es el toque frutícola. Y no es así. Es mucho más verde, tiene un toque de lavanda que es potente porque está subidita en lavanda, con lo cual a mí me tira un poco de espaldas. No la encuentro tampoco que esté muy especiada, así que ahí me voy peleando yo un poco con ella como diciendo, sí, yo soy muy Fougère porque yo soy Fougère, pero es que este tipo de Fougère no me cuadra, ¿vale? Quede dicho. Es más corta que capítulo amaderado, esta tiene un rendimiento aproximado de 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante, voy a ser un poco tal, media hora. Y con las mismas para abajo y se queda en distancia corta, próxima,
pegaica, ¿vale? No es tan potente, vuelvo a repetir, como Capítulo Amaderado. También es más veraniega, es más chispeante, tiene muchísimo más crunch, ¿vale? Porque la otra es más oscura. Esta no, esta tiene más luminosidad, una luminosidad verde, pero muy de la mano de la lavanda, excesivamente acompañada de lavanda. Las notas acuosas se notan en la salida, pero se me pierden de verdad, lo digo en serio, y es una penica porque yo hubiese deseado encontrar mucho más el rastro de la manzana, de la avellana, de la piña incluso en la salida, y no lo noto. Sí que noto más el acuoso, la nota acuática, y no tanto las fruticas. Qué pena, porque si llegan a subir más de ahí, hubiese estado perfecta. Porque luego la verdad es que es una mezcla, se forma una mezcla un pelín extraña, con el toque de fruta que lleva y el musgo de roble. Y están que se van peleando un poquito olfativamente. Es una fragancia que pelea olfativamente con los componentes. No creo que esté bien ensamblada. Y es una pena, vuelvo a repetir, porque podría ser una fragancia muy resultona. Seguramente va a tener mucha gente que la adore. Pero es que para los amantes del fougère real y total y absoluto, hubiésemos preferido, y creo yo, o nos peten un trayazo de musgo de roble, que no nos asusta en absoluto, o juegan a meternos esas frutas maravillosas que han metido ahí, como la avellana, la manzana y la piña, subidas de verdad, para notarlas, para hacernos disfrutar de ese toque de frutas, que luego se vaya volviendo más verde y vaya entrando ya en los derroteros del verdor. Pero no ha sido así, y entonces hay cosas que están luchando entre sí. Hay aquí, dentro de Capítulo Fougère, hay una disputa a ver quién es el que se lleva el gato al agua, pero evidentemente se lo lleva por concentración, por supuesto, la lavanda. Efectivamente, salvia y ciclamen, pero volvemos a las mismas. Se pierden, porque está muy subida en lavanda. Puede ser resultona, lo es, siempre y cuando se vaya utilizando por las mañanas. No es nocturna en absoluto, no me gusta para las noches, pero para las mañanas y para las tardes, perfecto. Además, mirar, escucharme, hay que ser muy francos. O sea, son 9 euros. Esto para los trabajos en plan destroyer, que os da igual, que vais a sudar, que lo vais a pasar fatal. Ya está, no hay que darle más vueltas, a por ella y punto. Os la echáis y se acabó. Y luego ya tendréis tiempo de echaros pues Tom Ford y Sir Hobbs y lo que queráis. Pero esto es para lo que es. Esto es perfumería completamente destroyer. Esta fragancia también la encuentro muy madura, a partir de 30 años. Una persona joven a mí me chirría mucho con ella. No la regaléis a personas jóvenes porque también yo creo que no la van a entender. Creo que la magia hubiese estado realmente puesta de la mano de las frutas y lo han perdido. Podían haber seguido con esa baza y llamarla Capítulo Fougère sin perder nada del fougère, pero subiendo en frutas. Y además es que de verdad, nada más que de pensar que la manzana, la piña y la avellana casan perfectamente si se equilibran, pues es que han perdido ahí de verdad pues la oportunidad de tener un top ventas de que te mueres. Ámbar, musgo, sándalo, vetiver, pachuli. En el fondo, claro, efectivamente, jugamos a una perfumería totalmente clasicona, comprendida entre los años 70, 80 y también, por supuesto, principio de los 90, pero menos, pero es eso, es ese paseo olfativo, pero un paseo olfativo que no culmina. Por desgracia, vuelvo a repetir. En el fondo son grandes clásicos, no le demos más vueltas. Y también tenemos el crunch del patchouli, porque aquí el patchouli sí que hace crunch, está verde, no termina, aquí no se ambara nada, Aquí no se ambara nada. La madera de sándalo tampoco es una madera de sándalo que esté trabajada desde el ahumado, dándole fuego y que sea sándalo, pero en incienso. No, es la madera aromatizada. Está haciendo ruido la botella, claro, estamos hablando de 200 mililitros. Entonces es la madera aromatizando, ¿de acuerdo? Tenerlo presente. Y con respecto, tengo aquí el chivato, porque si no se me va un poco la cabeza, el musgo de roble que está subido, se nota. Siempre que RNB ha intentado hacer algo así, le ha dado demasiado protagonismo a lo que es la lavanda.
hay muchos perfumes dentro de todo lo que yo he podido reseñar que siempre la lavanda tiene excesivo protagonismo. A ver, es barata, lo entiendo, pero no hace falta machacarte lavanda algo para intentar que sea fouillage, porque entre otras cosas recuerdo, la lavanda no es verde, la lavanda es una flor. La lavanda es una flor, ¿vale? Entonces, sí, te huele a lavanda y... En fin, me parece mucho más chulo, por ejemplo, Capítulo Amaderada, porque tiene la canela en rama y notas canela. Y lo bueno que tiene, que tampoco lo he comentado antes con respecto a lo que es Capítulo Amaderado, la canela está bien porque no es una canela que pique en nariz. No te pica la nariz en absoluto y puedes sentir la canela. Hombre, vamos a ver, no mucho, pero se siente. ¿Vale? Aquí es todo como un mare magnum de cosas verdes que hemos querido poner con toda la buena intención del mundo, pero creo que efectivamente han patinado en la proyección con respecto a lo que es las frutas. Y una penica penosa. Pero bueno, en fin, que está muy bien, es para usar todos los días. Os he dicho la estela, la proyección, la edad. Cumplidos, pues es más probable que efectivamente, y si atiendo a lo que yo le he estado probando en tienda antes de comprarla, que han sido como unas cuantas veces, y que tengo Graphite de Montana y que me han dado halagos con ella, diciéndome, ostras, qué rico que huele esto, ¿eh? No yo, me ha dicho qué rico huele en esto, y yo, será de gracia, qué rico que huele esto, bueno, yo. Bueno, señores míos, que esto es así, esto es lo que hay. Y... que ni esto ni qué es lo que hay. Lo siento, esto hay que hacerlo porque además, perdonad por el ruido, efectivamente voy a coger lo que es... a ver, este es el After Save y voy a abrirlo. Ya lo llevo aquí. Y voy a esturreármelo por la mano. Que va, el aroma es súper suave, volvemos a las mismas. Y además pensar que estoy mezclando, o sea que ahora mismo es que estoy mezclando olores, pero que va, esto está fresquísimo. Nada, nos olvidamos, si pensamos que con estos dos productos vamos a tener un mayor aporte aromático de la fragancia, hemos patinado. Vamos a ver el gel de baño, lo que pasa es que ahora sí que ya llevo en la mano, lo que llevo, madre mía. A ver, es en emulsión gel, completamente transparente. Y... Nada. Uy, la nariz. Olvidaros, chicos, de verdad. Nada, no huele a nada. Huele un poco a algo, pero no huele ni a capítulo amaderado ni a capítulo fouillage. Nos olvidamos. Señores míos, encantado de haberos presentado estos dos capítulos. Uno que llegaba nuevo y otro que ha sido reeditado, pero vamos, que... Ole ahí, muy bien los dos, muy correctos. Me quedo con amaderado, ya lo sabéis. Fouillage no está a la altura, lo siento, no está a la altura, pero oye, cuidado. 9 euros el set, está muy bien, ¿eh? Y esto le salva el culo a cualquiera. Así que fenomenal por las dos partes, pero si recomiendo alguna es amaderado. Esta, pues mirar, cuestión de gustos, ni más ni menos. El rendimiento es más bajo. Es que aquí esta es más bajo el rendimiento. Amaderado no, amaderado aguanta y aguanta muchísimo más, ¿eh? Bueno, pues creo que está todo dicho. Es que estoy intentando recapitular un poco así de memoria, pero creo que efectivamente ya hemos terminado con lo que sería la review. Me parece que más o menos ahí está. Y ya sabéis que, pues esta que aguanta un poquitín menos, pues ya sabemos que vamos a ir devaneándonos entre las 6-8 horas, dependiendo del calor, hasta incluso puede llegar a 9. Vete a saber, ¿vale? Pero hay que reaplicar entre medio. Sobre todo con esta, con la Fouillage hay que reaplicar. Con esta no. Con amaderado no hace falta. Señoras y señores, que me voy con la música a otra parte. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos del Orgaz, no las de otro, por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Y de paso, si le deis al Super Thanks, ya ni os cuento. Y si os hacéis miembros del canal, bueno, esto es la alegría. Tiro hasta confeti y todo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I played dead